San Petersburgo, ciudad natal de Putin, no ha tenido suerte últimamente. A inicios de junio, Ucrania lanzó una ola de drones que humilló al líder ruso antes de la mayor conferencia económica de Rusia. Una semana después llegó la continuación, y fue enorme. La gente en San Petersburgo debió pensar que explotó una bomba nuclear, pues Ucrania causó una bola de fuego tan grande que se vio desde el espacio. Ucrania ha creado la receta perfecta. Combina drones con 5.000 toneladas de municiones y obtendrás una detonación en cadena que dejó una cicatriz permanente en San Petersburgo. El 5 de junio, Ucrania envió una horda de drones a Rusia. San Petersburgo fue el objetivo. Específicamente, los drones de Ucrania iban en una trayectoria que los llevó al corazón del 15º arsenal de la Marina rusa. Esos drones volaron sin obstáculos porque las defensas aéreas de Rusia no lograron derribarlos. Finalmente, después de volar 1.000 kilómetros, los drones llegaron a su objetivo, Bolshaya y Sora, en la región de Leningrado. Luego los drones atacaron. Destruyeron uno de los depósitos de municiones más importantes usados por la flota rusa del Báltico. Ucrania confirmó el ataque, pero el canal ruso de Telegram Dosia Shpiona fue de los primeros en informar y mostrar la magnitud del ataque ucraniano. Durante el ataque, se utilizaron aproximadamente 40 drones de ataque, de los cuales 32 fueron derribados por los sistemas de defensa aérea. El ataque se dirigió a hangares de almacenamiento en tierra, provocando la explosión de su contenido, según el canal. Putin no estará contento con ese informe. Ha estado reprimiendo Telegram en Rusia precisamente porque no quiere que el mundo ni su gente sepan cuántos éxitos ha tenido Ucrania con su campaña de ataques en profundidad. Pero no puedes ocultar esto, Putin. 8 drones ucranianos cayeron sobre 5.000 toneladas de municiones que incluían proyectiles de artillería de varios calibres junto con municiones de ingeniería. Dosia Shpiona informa que 2 soldados rusos murieron en el ataque, pero es el enorme tamaño de la explosión lo que habrá sacudido a Putin y a los residentes de San Petersburgo. No solo explotaron 8 drones. Atacar un almacén de municiones tan grande significa que hubo explosiones secundarias tan grandes que crearon una enorme bola de fuego en el 15º arsenal. Cuando estalló el incendio, los que lo veían habrían pensado que Ucrania de alguna manera había conseguido una bomba nuclear. No es así, pero Ucrania provocó un incendio tan grande que es visible desde el espacio. Las imágenes terrestres y satelitales muestran la magnitud del último ataque de Ucrania. La cuenta de OSINT Intuit X nos muestra cómo se ve el 15º arsenal desde el suelo. En una noche en la que Ucrania lanzó 376 drones contra Rusia, los escombros que Rusia considera letales volvieron a impactar su objetivo. En las imágenes vemos un incendio masivo que ha estallado junto con columnas de humo tan grandes que pueden verse desde varios kilómetros de distancia. La magnitud real del ataque se muestra en imágenes satelitales. Las fotos que llegan desde el espacio muestran que toda una esquina del arsenal ha sido consumida por un incendio tan grande que es imposible que algo sobreviva. Esto es un infierno sacado de las profundidades del Averno y provocado por drones ucranianos que se suponía que nunca debían existir. Las llamas avanzan. El 15º arsenal no puede detenerlas. Aunque las explosiones secundarias ya disminuyeron, el fuego ahora se extiende al campo, alrededor del depósito de municiones de la flota del Báltico de Rusia. Rusia no se hizo ningún favor en San Petersburgo. El 15º arsenal era un blanco fácil, pues las fallas constantes en defensas rusas permitieron el ingreso de drones ucranianos. Pero antes de profundizar en eso, esto es lo que sabemos sobre la operación hasta ahora. Ya hemos cubierto algunos de los aspectos básicos. Parece que Ucrania lanzó 40 drones en dirección a Bolshaya y Sora, y que 8 de esos drones lograron atravesar las defensas aéreas rusas. Militarny agrega que los drones de Ucrania pudieron atacar instalaciones terrestres tipo hangar utilizadas para almacenar municiones, lo que provocó las explosiones secundarias. En cuanto a la instalación en sí, el 15º arsenal se estableció en la década de 1930 para servir como base de almacenamiento de municiones navales que utiliza la flota del Báltico de Rusia. Es un complejo fortificado con infraestructura subterránea para prevenir ataques como el de Ucrania. El arsenal es parte del Distrito Militar Occidental, que Rusia usa frecuentemente para sus buques del Báltico, buques de apoyo y submarinos. Este no fue un objetivo al azar. Ucrania atacó Bolshaya y Sora para debilitar la presencia rusa en el Báltico. Con el humo elevándose, se reveló la magnitud del ataque de Ucrania. En su informe del 6 de junio, la BBC dice que el gobernador del Oblast de Leningrado, Alexander Drozdenko, ha afirmado que más de 140 drones ucranianos fueron derribados sobre Leningrado. Se pidió a los residentes quedarse dentro por temor a nuevos ataques y por el humo de 5.000 toneladas de municiones incendiadas.
que no es saludable. Alexander Drozdenko solo dijo que el ataque ucraniano causó daños menores en algunos edificios y un incendio en una instalación militar no especificada. No hace falta que Alexander Drozdenko lo diga, las fotos satelitales lo muestran. Rusia califica el ataque contra San Petersburgo como sin precedentes e intenta mostrar a Ucrania como villano por atacar una base militar rusa. El blog de defensa agrega que el tamaño del incendio fue tan grande que obligó a las autoridades de Bolshaya y Sora a evacuar a unos 600 residentes de sus hogares, mientras los servicios de emergencia luchaban por controlar el fuego. Pero esos servicios no lograron detener la explosión en cadena. La caída de Rusia se debió a explosiones secundarias. Los drones causan daño, pero esto no habría pasado sin atacar 5.000 toneladas de municiones. Las ojivas de los drones ucranianos iniciaron el fuego y las municiones rusas causaron el resto. Las detonaciones secundarias causaron incendios, lanzaron fragmentos de metal y provocaron una sobrepresión que generó más explosiones. El incendio habría sido imposible de combatir hasta que terminaran las explosiones secundarias. Todo lo que Rusia podía hacer era observar, esperar y confiar en que su propia munición dejara de explotar más temprano que tarde. Así que Rusia se creó su propio problema al almacenar 5.000 toneladas de munición en un solo lugar. Pero eso no es lo peor. Ya dijimos que Rusia es tan responsable de permitir el ataque como Ucrania de organizarlo y ejecutarlo. A esto nos referíamos. Rusia no protegió la munición que Ucrania destruyó. No usaron las instalaciones subterráneas mencionadas. Un objetivo que habría necesitado bombas antibúnker. Si Rusia hubiera sido inteligente con su almacenamiento, quedó expuesto, casi invitando a los drones ucranianos. Las imágenes satelitales muestran que Rusia no protegió su 15º arsenal tras decidir almacenar municiones en la superficie. No había terraplenes de tierra protectores alrededor de ninguno de los edificios dentro del arsenal. Estos terraplenes tal vez habrían detenido drones de Ucrania, pero su función principal es ser barreras entre instalaciones de almacenamiento. Si los terraplenes estuvieran instalados, el incendio que envolvió el 15º arsenal y sus alrededores quizá no se habría extendido tanto. ¿Incompetencia rusa en su propio territorio? Ni pensarlo. Aquí vemos a Rusia basándose en suposiciones, no en la realidad. En 2022, cuando Putin lanzó su invasión, no se habrían necesitado medidas de protección tan básicas. La base que Ucrania atacó estaba a 1.000 kilómetros de distancia. Ucrania no tenía armas de ese alcance. Pero mucho ha cambiado en más de 4 años de guerra. Los drones de largo alcance de Ucrania ahora llegan más lejos y atacan más adentro que nunca. Aún así, Rusia creía que su base soviética sin protección estaba segura. La distancia haría imposible que Ucrania atacara el 15º arsenal. La distancia no bastó, Ucrania lo demostró. Como es habitual, Ucrania no solo atacó una instalación en Rusia durante su incursión nocturna. El 15º arsenal puede acaparar los titulares, pero varios otros objetivos también ardieron el 6 de junio. El depósito petrolero de Petrogovskaya, en el asentamiento de Leningrado llamado Lomonosov, fue uno de ellos, informa RBC Ucrania. Ocurrieron una explosión y un incendio en la instalación mientras ardía el 15º arsenal. Ucrania también logró impactos directos contra la terminal petrolera Nester, que está en la misma ciudad, y destruyó centros de drones rusos en Zaporilla y Donetsk, un almacén logístico en Lugansk y un puesto de mando y observación que utilizaban las tropas rusas en Belgorod. Esto fue conmoción y pavor por parte de Ucrania, y hay cierto grado de justicia poética en lo que Ucrania acaba de hacerle a Rusia. Ucrania no eligió atacar San Petersburgo al azar, lo está haciendo con un propósito. El 3 de junio, Ucrania lanzó una oleada de drones a la ciudad natal de Putin antes del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Llamado el Davos ruso, este evento permite a Putin recibir delegados y líderes empresariales, creando la ilusión de que Rusia no es un desastre económico. Ucrania aprovechó la apertura del Davos ruso con ataques de drones que oscurecieron San Petersburgo y dejaron fuera de servicio sitios energéticos y militares, logrando que los visitantes solo hablaran de los drones ucranianos. El 6 de junio, Ucrania enmarcó la conferencia económica de Putin con otra ronda de ataques, causando un incendio visible desde el espacio. Putin ha usado el tiempo entre ataques para decir que negociar la paz con Ucrania no tiene sentido. El líder ruso eligió la guerra y Ucrania respondió lanzando un huevo explosivo a la cara de Putin. Aunque es valioso que Putin sea humillado en el escenario internacional que creó en Rusia, el 6 de junio no solo consistió en sacudir San Petersburgo y Leningrado con ataques. Este ataque con drones muestra que Ucrania abre un nuevo frente en su guerra con Rusia.
Es un frente que Putin nunca esperó que se abriera y lo cambiará todo en la guerra. Antes de explicar el motivo, recuerda que estás viendo el show militar. Si te gusta el video, suscríbete para ver nuestro contenido futuro. El ataque ucraniano del 6 de junio no se trató solo de San Petersburgo, sino de la región del Báltico, abriendo un nuevo frente. Ya lo mencionamos al decir que el 15º Arsenal servía a la flota del Báltico de Rusia. El blog de defensa muestra la magnitud del apoyo y señala que el arsenal incluye más que proyectiles de artillería. Rusia también usa esta instalación para almacenar, reparar, mantener y desechar sistemas de misiles y torpedos de la flota del Báltico. Esto no es un ataque al azar, sino parte de una campaña de Ucrania para paralizar la presencia rusa en el Báltico. Recuerden los ataques del 3 de junio mencionados. Uno de los objetivos que Ucrania atacó ese día fue la base naval de Kronstadt y logró un impacto directo en una corbeta del proyecto 2030-80 llamada Boyki, que forma parte de la flota del Báltico de Rusia. 3 días después, Ucrania siguió atacando un depósito de municiones que abastece a la flota. La humillación es un efecto secundario agradable. Ucrania está iniciando una campaña para quitarle poder a Rusia en la región del Báltico. Se abrió un nuevo frente a cientos de kilómetros de Ucrania, en una región que Putin nunca pensó defender. Las ramificaciones de todo esto son enormes. Los drones de Ucrania han enviado un mensaje explosivo al Kremlin de que nada ruso está seguro ya en la región báltica. Ya no queda refugio seguro. Ucrania amplía una campaña naval que inició en el Mar Negro y ahora va más allá de sus fronteras. Esta es una campaña que no involucra buques de guerra. Ucrania no tiene ninguno, o al menos ninguno que valga la pena mencionar. Ucrania está usando una estrategia asimétrica letal que involucra drones aéreos y marítimos, junto con misiles ocasionales, para hacer que el poder naval de Rusia no sea un factor en la guerra que inició Putin. ¿Cómo ha respondido Rusia hasta ahora? Ha colocado algunas redes antidrones en algunos buques de guerra de la flota del Báltico y con eso lo ha dado por terminado. Como un esfuerzo simbólico, ya que estas redes quizá puedan detener pequeños drones FPV, pero no los drones de ataque profundo, más pesados, que Ucrania lanza contra la infraestructura báltica de Rusia. La flota del Báltico está en riesgo. Los ataques a puertos y corbetas rusas provocan reparaciones que Rusia no puede afrontar. Los incendios en reservas de municiones dejan a los buques de guerra rusos sin capacidad para amenazar en el mar Báltico. Si es cierto que misiles y torpedos se incendiaron junto con la artillería en el 15º Arsenal, entonces Rusia acaba de perder algunos sistemas de armas complejos que son cada vez más difíciles de reemplazar, ya que las cadenas de suministro y el peso de 26.655 sanciones la presionan. La flota del Báltico es uno de los activos navales más importantes de Rusia, tanto por su amenaza como por su historia. Rusia ha mantenido una presencia naval en el Báltico a través de esta flota desde 1703. Las docenas de barcos que forman parte de la flota van desde destructores de la era soviética hasta corbetas más modernas. Esta flota debe proyectar poder y permitir que Rusia intimide a los estados bálticos, Finlandia, Suecia y la OTAN. Pero Ucrania se está burlando de todo eso al abrir un frente en el Báltico sin la participación de la OTAN. La flota del Báltico de Rusia apenas puede afectar a Ucrania, salvo enviar barcos para lanzar misiles y drones. Convertir esos buques en objetivos fue una lección para Rusia en el Mar Negro. Ucrania no ha declarado su meta, pero busca desrusificar el Báltico. Un incendio visible desde el espacio es una fuerte declaración de intenciones. Sin embargo, Ucrania es lo suficientemente inteligente como para saber que el poder de Rusia en el Báltico no proviene solo de una flota de buques de guerra. Rusia también tiene puertos en el mar Báltico, y esos puertos son fundamentales para asegurar que las exportaciones de petróleo ruso puedan salir hacia otros países, generando miles de millones de dólares para la caja de guerra de Putin en el proceso. Ucrania también apunta a esos puertos. En marzo, drones y misiles ucranianos atacaron repetidas veces los puertos bálticos de Primorsk y Ust-Luga. Ambos terminales rusos representan cerca del 40% de las exportaciones de petróleo de Rusia anualmente. Se destruyeron tanques de petróleo y ambos puertos detuvieron operaciones varios días para reparar daños causados por Ucrania. En marzo, parecía que Ucrania estaba atacando los puertos bálticos de Rusia para evitar que Putin se beneficiara del enorme aumento en los precios del petróleo que resultaron de la Operación Furia Épica y el cierre del estrecho de Hormuz en la región del Golfo. Pero ahora estos ataques parecen más bien el punto de partida de una campaña mucho más amplia que van a alcanzar todos los activos rusos en el Báltico.
Los drones de Ucrania tienen vía libre en la región del Báltico. La gran detonación en cadena en el 15º arsenal es probablemente el más reciente de una larga serie de ataques en profundidad que llevan la guerra iniciada por Putin de regreso a su ciudad natal. Putin entiende cada vez mejor que Rusia ya no puede hacer frente a la capacidad de Ucrania para atacar a larga distancia. Nunca se esperaba que los drones volaran 1000 kilómetros y alcanzaran sus objetivos. Esto ocurre porque Ucrania invirtió tiempo, energía y dinero en crear las armas necesarias para que Rusia sintiera el impacto de la guerra iniciada por Putin. La estrategia de largo alcance de Ucrania ha evolucionado. Lo que antes eran ataques aislados se ha convertido en una campaña sostenida en la que Ucrania golpea ciudades enteras repetidamente durante meses. Actualmente eso ocurre en San Petersburgo y la región de Leningrado. En meses recientes, Ucrania ha causado grandes incendios en refinerías, puertos y depósitos de municiones. Ucrania busca debilitar la economía rusa y frenar la maquinaria de guerra de Putin desde dentro. Está funcionando. La ofensiva de primavera de Rusia ha fracasado y le ha costado a Putin más de 30.000 soldados por mes por muy pocas ganancias territoriales. Eso no es una coincidencia. Es consecuencia directa de los ataques del 6 de junio, y hay dos cosas que empeoran esta situación ya de por sí mala y la convierte en una pesadilla para Putin. Rusia no puede frenar lo que Ucrania hace, y vendrá más. Durante mucho tiempo, el tamaño del país fue una fuente de fuerza para Rusia, pero ahora se ha convertido en su mayor debilidad. Una gran extensión de tierra que frenó a muchos ejércitos no puede evitar que los drones y misiles de Ucrania alcancen sus objetivos. Rusia nota que sus defensas aéreas están cada vez más sobrecargadas e incapaces de frenar a Ucrania. El 6 de junio vimos que 8 de 40 drones bastaron para destruir el 15º arsenal de Rusia. Incluso cuando las defensas aéreas de Rusia logran impactos, no es suficiente para detener los enjambres de vehículos aéreos no tripulados que están entrando en su territorio. Los ataques de precisión han sustituido a la invasión terrestre. Rusia no tiene respuesta. En cuanto a lo que viene, tenemos una pequeña pista del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A mediados de mayo, Zelensky informó que aprobó un plan para ataques ucranianos en profundidad en Rusia en junio. Nada es al azar. Todo está pensado y preparado hasta un grado extremo. Por eso los ataques de Ucrania funcionan y Putin estará aterrorizado cada noche en su búnker. Ucrania destruyó importantes activos navales de San Petersburgo en menos de una semana. Hay todo un mes de ataques de largo alcance planeados, y Rusia no puede hacer nada más que adivinar cuál será el próximo objetivo de Ucrania. La postura de Rusia en el Báltico está amenazada, y como si no pudiera empeorar para Putin, no solo Ucrania le preocupa. La OTAN refuerza su presencia en el Báltico para enfrentar a Rusia. La frontera oriental se convierte en una zona fortificada mortal para cualquier fuerza terrestre rusa, y esto es solo el inicio. Se implementan nuevas estructuras de mando porque la OTAN toma más en serio que nunca su flanco oriental. Mira nuestro video para saber más. Si te gustó, suscríbete para no perderte lo próximo de The Military Show. Gracias por vernos.